Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Planificador de Bodas, Te amo Nanoea, basados en el libro. El amor es un milagro. Cuando dos corazones coinciden, todo se vuelve rosa. El silencio envolvió la hermosa casa de Teca durante lo que pareció mucho tiempo para ambas personas. Nanoea abrió mucho los ojos cuando se dio cuenta que la resistencia que había puesto estaba desapareciendo. Su cerebro intentaba comprender esas palabras que podían tener consecuencias extremas. Amor, estás mintiendo, no estoy mintiendo. El acusado argumentó con voz firme haciendo que Nanua tuviera que mirar a los ojos con enojo. Si Cylon pensaba que arreglaría todo diciendo que lo amaba, estaba muy equivocado. Lo estaba menospreciando al creer que era un tonto cuando la verdad estaba justo enfrente de él. Entonces, ¿dónde queda Kunjiwa? Dices que me amas, pero ¿qué hay de tu novia? ¿Puedes amar a muchas personas al mismo tiempo? El rugido del joven del norte resonó en toda la casa haciendo que Cylon frunciera el ceño, pero de inmediato replicó con un tono serio. Sí, amo a Jiwa. En ese momento, Nanoea sintió como si el suelo sobre el que estaba parado se estuviera derrumbando, pero todavía tenía su orgullo, actuó con fuerza y le envió una sonrisa astuta al chico malo frente a él, que se atrevió a decir que amaba a dos personas al mismo tiempo. Estaba a punto de replicar, cuando Cylon dijo con voz profunda, pero amo a Jiwa como una hermana. Nanue abrió los ojos mirando al hombre que parecía querer transmitirle algo con su mirada, pero en ese momento el oyente no vio, no supo, no escuchó. Solo sentía decepción antes de preguntar con incredulidad, ¿crees que soy tan estúpido como para creer esa mentira de que te casarás con una persona que amas como una hermana? Este soy yo teniendo que casarme con una mujer para ocultar que en realidad soy gay. Una vez más, Nanua se quedó sin palabras, casi abrió la boca para replicar, pero no había ningún sonido emanado de ella. En ese momento su cerebro estaba aturdido, como si hubiera sido arrojado a una licuadora, pero solo podía mirar a los ojos como si fuera la cosa más extraña que jamás había visto. Cylon no esperó a que Nanua recuperara la conciencia, se apresuró a explicar para que lo escuchara. Nuea, tú también sientes que hay algo malo en esta boda, ¿cierto? De lo contrario, no me habrías preguntado si estaba dispuesto a casarme, y sí, lo estoy, porque ese es un matrimonio de fachada para no permitir que mi familia vuelva a interferir conmigo. Entonces, ¿por qué te he buscado? Porque me gustaste desde el primer momento y porque no me gustan las mujeres. Nanua no pudo responder correctamente. Se quedó inmóvil como un loco en los brazos del futuro novio que estaba contando una historia que parecía haber salido de algún artículo de problemas en el amor en una revista. Pero esta era la vida real y él estaba involucrado en ese asunto. Nanua lentamente comenzó a sacudir la cabeza como si no pudiera creerlo. Nuea, tienes que creerme. Esta boda no sucede por amor. Está bien, Jiwa y yo nos amamos, pero nos amamos como hermanos. Entonces estás engañando a Kunjiwa, engañándola. ¿De qué hablas? La otra parte respondió aturdida, pero las palabras de Jan In flotaban en su cabeza, algo de lo que había hablado cuando preguntó por el paradero de Nuea. Había muchos hombres homosexuales que se casaban y terminaban echando a perder la vida de la mujer frente a ellos. Cylon parecía uno de esos hombres. ¿Engañaste a Kunjiwa para que se casara contigo? Eres incluso peor de lo que pensaba. No puedo creer que alguien como tú tenga una idea tan mala. Tú... Nuea, detente, escúchame primero. Por favor. Cylon llamó con voz profunda, agarrando firmemente el hombro de la persona que estaba maldiciendo. Noah no supo si era por ese tono serio o no, pero lo hizo sentir más enojado haciendo que huyera de su agarre mientras comenzaba a sentir cómo la culpa aumentaba. Estaba siendo su amante a espaldas de Kunjiwa. Malo, no era diferente del hombre del que le había hablado de Jan In, el marido de su amiga y el asunto de la separación. El gesto incómodo, casi sin aliento de Nanua hizo que Cylon lo mirara antes de tomar rápidamente su teléfono móvil, mientras aún sostenía su mano. Con la mirada, recorrió la pantalla del dispositivo antes de que sus ojos se iluminaran mientras Nanua
Recuperaba la conciencia para intentar alejarse. Noea, mira esto primero. No, no quiero ver. Pero tienes que verlo, te lo ruego. Mira antes de enojarte conmigo. Silo no soltó su hombro. Además, sus ojos agudos siguieron fijos en Noea suplicando y pidiendo una oportunidad, hasta que la persona que tenía un corazón débil apretó la boca con fuerza, queriendo quitarse el teléfono móvil de la cara, pero terminó odiándose a sí mismo por no poder evitar tomarlo entre sus manos para mirar la imagen que, seguramente, lo haría sufrir. La foto era de los novios con una amiga a su lado. Era una foto de Kunjiwa sentada en una silla larga de madera con una mujer hermosa sonriente y con cabello negro. Los brazos de las dos chicas se entrelazaron, lo que significa que eran amigas cercanas, mientras que Cylon se quedó atrás con las manos sobre los hombros de Jiwa. Los tres estaban sonriendo para la cámara. No importa cómo la miraras, no tenía nada que ver con él en absoluto.